Bueno, pues muy buenas tardes a todos, queridos compañeros y compañeras. Muchísimas gracias por estar aquí a estas horas en este taller, cuarto taller de buenas prácticas en la abogacía, dedicado básicamente a las propuestas que se puedan efectuar en el ámbito del turno de oficio. Si en cualquier otro ámbito de la abogacía o del funcionamiento de los colegios es importante las propuestas que se puedan plantear, pues imaginaros en una materia como la del turno de oficio, que es uno de los emblemas de nuestra profesión y de la organización y de la gestión de los colegios. Por eso creo que esta iniciativa, la de las buenas prácticas, creo que es extraordinaria y lo que espero es que en el futuro tenga continuidad, que no se limite sencillamente a este congreso, sino que en el futuro podamos de alguna manera, en el ámbito del Consejo General de la Abogacía, coordinar de alguna manera las buenas prácticas que se pueden hacer en todos los colegios, ¿no? Supongo que como todos vosotros y vosotras ya habréis estado en alguno de los talleres por la mañana, sabréis la dinámica. Esta mañana tuvimos una reunión donde nuestro jefe, el vicesecretario general, el inigualable Jordi Albareda, planteó una cuestión que realmente era importante. Es decir, esto no es un concurso, aunque le hayamos dado este formato. Aquí de lo que se trata es de que los distintos colegios planteen iniciativas novedosas o iniciativas válidas que puedan ser utilizadas por los demás colegios. Es verdad que bueno, pues se ha estructurado en forma de una pequeña competición, pero lógicamente no es el objetivo. El objetivo es, como digo, que se pueda escuchar, que se pueda entender lo que se hace en otros colegios y que en la medida de lo posible se pueda copiar en los propios. Vamos muy justos de tiempo. Tenemos a las 7 los autobuses para la visita y, por tanto, vamos a tratar de ajustarnos estrictamente, o en la medida de lo posible, al tiempo que tenemos señalado. 5 minutos por cada una de las presentaciones. En el supuesto de que alguno de los participantes se exceda, bueno, pues recibirá en un primer término una mirada admonitoria, y después, si hay que pasar a mayores, bueno, pues ya lo haremos, ¿no? Y luego, pues si cabe la posibilidad de que alguien quiera hacer alguna cuestión, plantear alguna cuestión o alguna reflexión sobre alguna de las prácticas, pues también será el momento de hacerlo. ¿De acuerdo? El orden de intervención es en el que están ahora mismo situados los participantes y es, además, el que se fijó de inicio porque era el que se fueron presentando o llegando al Consejo General cada una de las propuestas. ¿De acuerdo? Entonces, sin más, vamos a dar paso ya a la primera de ellas y una vez que finalicemos, si no hay ninguna duda o no hay ninguna consulta, planteamos por parte de Antonio o por parte mía cuál es el sistema de votación para recordároslo a los que no lo sepáis todavía. ¿De acuerdo? Bueno, la primera de las prácticas presentadas y que se va a exponer lleva por título La Centralita de Guardias y viene del Ilustre Colegio de Abogados de Badajoz. Adelante. Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer también a toda la organización y, como ha dicho Nacho, el tema del formato de buenas prácticas me parece súper interesante. Hay gente extraordinaria en los colegios que hacen cosas extraordinarias y ponerlas en común nos servirá a todos para aprender. Nosotros presentamos la Centralita de Guardia. Allá por 2010, por motivos que no vienen al caso, el Servicio de Informática se hizo cargo de todo el tema de gestión de las listas de guardia de los letrados. Habíamos probado todo tipo de cosas, los buscas que desaparecieron, los móviles que tenían que pasarse de letrado a letrado y nunca estaban cargados y también presentaban dificultades. Y, por supuesto, todo el tema de las listas de papel, que evidentemente a la semana ya estaban desactualizadas porque los letrados cambiaban. Había que volver a enviarlas otra vez todas las listas. Se equivocaban los juzgados y llamaban a quien no era de violencia de género para asistir a una violencia de género. No había manera de controlar deontológicamente nada porque no quedaba rastro en ningún sitio. Y tampoco se nos avisaba si ocurría algún problema. Entonces, después de año y medio de estudio, programación y pruebas, pusimos en marcha un sistema informático
que es un servicio que permite gestionar todo el ciclo completo de asignación de los letrados a las asistencias que solicitan los centros de detención. En 2012 empezamos a funcionar con él y su funcionamiento es muy sencillo. Las autoridades gestionan su aviso mediante una sola llamada a un sistema informático, determinan qué tipo de aviso necesitan y, una vez hecha esa llamada, el sistema se encarga de gestionar la búsqueda del letrado correspondiente. Primero buscará el letrado de guardia y tendrá en cuenta todas las posibles incidencias que pueda haber, a través de una parametrización que el colegio hace a su gusto y medida. Cuántas veces tiene que llamar a un letrado para desistir de llamarle más, cada cuánto tiempo, si no está, a qué otra lista puede llamar o a quién puede llamar, etc. Por supuesto, todo esto configurable desde el colegio. Una vez que sucede esto, ya se efectúan llamadas a los letrados, ¿vale?, que tienen alguna serie de opciones, como rechazar un aviso porque sea una incompatibilidad con él, que no vaya a estar disponible en el día porque la razón que sea, ya lo explicará posteriormente, ¿vale?, y siempre con una gestión de alarmas. En el último punto, el sistema generará un letrado al aviso que ha aceptado ese aviso. Se enviarán confirmaciones tanto al solicitante como al letrado que aceptó la guardia, y además nos generará, esto ha sido lo último ya, una preasistencia, con lo cual el ciclo queda completo. El letrado ya solo tendrá que ir a su sistema de gestión a confirmar los datos del asistido para tener la guardia aceptada. ¿Cuáles son las ventajas? Pues podemos cambiar letrados el mismo día de la guardia si hay alguna incidencia. No necesitamos enviar listas ni teléfonos ni nada porque es la máquina la que se encarga de localizar al letrado. No estamos sujetos a un número de teléfono móvil. Si el letrado tiene problemas con el móvil, lo podemos cambiar en cualquier momento. Automáticamente se buscarán los refuerzos. Se han dado casos de grandes complicaciones en las que ha habido que hacer 19 llamadas para localizar un letrado y no se ha tardado más de hora y cuarto. No hay errores en las solicitudes. Nunca se va a llamar para atender a una asistencia de violencia de género a alguien que no está de violencia de género. Y, por supuesto, todas las llamadas son monitorizadas. Tenemos grabaciones tanto de la solicitud como de la aceptación del parte del letrado, con lo cual el control deontológico del colegio posible ya es real. Tenemos todo grabado. También se emiten avisos a responsables. Solo se le molesta, digamos, llamémoslo así, cuando hay incidencias y cuando el sistema funciona bien, no hay nadie que esté al cargo de nada. Y, por supuesto, una vez generado todo esto, pues ya tendremos estadísticas por turnos, por solicitantes, por todo aquello que queramos. Las ventajas pues son evidentes para todos. Para el colegio, porque el control es mucho mejor y más eficaz, porque el servicio está siempre disponible, por lo que hemos hablado, hay estadísticas y hay un control deontológico. Para las autoridades, están encantadas. Antes, cuando no localizaban a un letrado, tenían que empezar a buscar a quién llamar. Ahora el sistema lo hace solo. Porque tampoco se equivoca, lo que hablábamos, siempre que pida violencia de género o menores, pues tendrá al letrado que es especialista en el tema, le buscará los refuerzos automáticamente y controlará también sus avisos, su estado. No se ponen nerviosos, tienen una pantalla donde pueden ver cuántas llamadas se han efectuado, si el letrado está disponible, si no, si se está buscando un refuerzo, está informado, ¿vale? Para los letrados igual, hay una transparencia en la asignación de los letrados, siempre se llaman letrados de guardia. En las guardias en las que tenemos varios letrados se establece un equilibrio, se va llamando primero a uno, luego a otro y se van controlando el número de avisos aceptados por cada uno, con lo cual se reparten equitativamente las asistencias y puede controlar sus avisos igualmente. Y para los ciudadanos, pues, mayor rapidez y eficacia, evidentemente, en la asignación de los letrados, se garantiza su atención y se le dota una seguridad jurídica. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Siguiente a intervenir es el Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba,
para hablar alrededor del turno de oficio especial para víctimas de discriminación y delitos de odio. Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, como mi compañero, agradecer a la organización la oportunidad de poder presentar ante esta sala la creación de un turno especial de una materia que consideramos muy importante. Como hemos dicho, venimos a presentar el turno especial para víctimas de discriminación y delitos de odio. Y la creación de este turno nace para dar una respuesta contundente y eficaz de protección a las víctimas de este tipo de delitos que están necesitadas, al entender del colegio, de una asistencia integral e inmediata y de un asesoramiento jurídico especializado desde un primer momento. En los últimos años se ha producido un considerable aumento de este tipo de conductas, de este tipo de situaciones, que hacen necesario implementar un sistema que permita visualizar a la sociedad todo este tipo de conductas discriminatorias y que permanecen ocultas muchas veces para la mayor parte de la sociedad y que, sin embargo, atentan gravemente en un Estado de Derecho. Hay factores tales como que los ciudadanos no tengan la posibilidad, no tengan el amparo de la justicia gratuita cuando denuncian este tipo de delitos, también la falta de formación específica tanto de los operadores de seguridad como de los profesionales del derecho, también la falta de jurisprudencia y, sobre todo, la dificultad probatoria del móvil discriminatorio en este tipo de delitos. Para ello es necesario concienciar a la sociedad para que sea capaz de integrar en su sentimiento la grave injusticia que se produce cuando suceden este tipo de circunstancias, este tipo de situaciones discriminatorias, y seamos capaces de condenarlas tajantemente y poner los medios necesarios para que, en la medida de lo posible, se evite su reiteración. Este servicio se extiende a todas aquellas personas que son víctimas de delitos de odio o discriminación, ya sea por razón de ideología, creencia, sexo, identidad sexual, orientación, pertenencia a una determinada raza, etnia, nacionalidad, por motivos de enfermedad, discapacidad, etcétera. Pero también tiene otra finalidad, que es la de contribuir a la divulgación y a la denuncia de este tipo de situaciones para convertirse en una herramienta eficaz para la detección eficaz de este tipo de conductas, principalmente orientada a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que normalmente son los que tienen un primer contacto con las víctimas de este tipo de delitos. Este turno específico tiene su origen en la firma de un convenio de colaboración que firmó el Colegio de Abogados de Córdoba con la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas, Camira, en marzo de 2016, y que lo que pretendía era poner en marcha una herramienta que permitiera detectar este tipo de conductas de odio o discriminación en el ámbito territorial del Colegio de Abogados de Córdoba y hacer frente a las mismas mediante una asistencia jurídica y una defensa especializada. En cuanto a la organización de este turno especial, ahora mismo se encuentra englobado dentro del propio turno de oficio general, lo prestan a aquellos abogados que pertenecen al turno de oficio general y, como consecuencia de ello, no ha tenido coste alguno para el colegio, cosa que a mí, como tesorero y por la fama que nos precede, pues me agrada bastante. Entonces, desde que se puso en marcha, manifestaron su interés unos 170 letrados en formar parte, que han recibido una formación específica en la materia. Y también es de destacar en esta organización la labor de coordinación que realiza el Colegio de Abogados de Córdoba, porque mantiene contactos con todos los profesionales que intervienen en la protección y defensa de este tipo de víctimas de este tipo de delitos y se ha desarrollado un protocolo de actuación para la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, así como otro para la Fiscalía Provincial. Por último, hablaré de la formación específica. Inicialmente se realizó una formación en colaboración con la Fundación Abogacía Española dentro del marco del Aula de Derechos Humanos,
Posteriormente, en noviembre del año 2016, en colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y con la Fundación Camira, se celebró en Córdoba el primer Congreso Nacional sobre Delitos de Odio y Discriminación y acudieron todos los letrados que prestan este servicio específico. Se trataron esta materia desde distintos ámbitos, en concreto desde un ámbito jurídico, que no voy a pasar a explicar para no alargarme, desde un punto de vista social, con la intervención que las ONG tienen en esta materia, y por último en el ámbito de la seguridad, referido principalmente a los cuerpos y fuerzas de seguridad. Se organizaron varias mesas de trabajo, en concreto se habló de discriminación en el ámbito escolar y también por un perfil racial. Y, por último, está previsto una formación y reciclaje anual obligatorio para todos los letrados adscritos al turno. Y siento haberme pasado un poco. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A continuación es el turno del Ilustre Colegio de Abogados de La Rioja para hablarnos sobre la localización telefónica a los letrados de guardia del turno de oficio a través del SOS Rioja. Hola, buenas tardes. Soy Ignacio Barriovero, el secretario técnico del ICA La Rioja. No por menos repetido, más sincero el agradecimiento a los organizadores de estas jornadas por habernos elegido para estar aquí exponiendo esta pequeña ponencia. Bueno, el turno de oficio genera múltiples e innumerables problemas que todos los que estamos aquí creo que tenemos en la cabeza, y uno de ellos es el de la localización de los letrados de guardia, que es un asunto que genera problemas y genera quebraderos de cabeza para los colegios. Creo con la evidencia que dos, al menos, de las ponencias de esta tarde versan sobre este mismo asunto. El compañero que me ha precedido en el uso de la palabra también se ha dirigido a esta preocupación. Bien, los periodistas cuando afrontan las noticias abordan el qué, cómo, cuándo. Pues dada la brevedad con la que hay que exponer, yo abordaré el qué, el por qué y el cómo de esta medida. El qué, pues como dice el título, localización telefónica a los letrados de guardia del turno de oficio a través del SOS Rioja. El Colegio de Abogados de La Rioja tiene externalizado, entre comillas, este servicio de localización de letrados, puesto que utilizamos los servicios del SOS Rioja, que es un servicio telefónico de la comunidad autónoma que tiene encomendado, es un servicio público y lo tiene encomendado a una empresa privada y que localiza pues, diversos profesionales, desde servicio de ambulancia, servicio de bomberos, si hay que localizar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en fin, un montón de cuestiones, entre otras también a los letrados de guardia. Por lo tanto, el colegio, luego explicaré un poco más en detalle cómo funciona, el colegio pasa al SOS Rioja el listado de letrados que cada día compone las guardias de cada uno de los 3 partidos judiciales de los que territorialmente le pertenecen al colegio, Logroño, Calahorra y Haro, en las distintas guardias de asistencia al detenido, de violencia de género o de juicios rápidos. Así, sintéticamente, ese sería el qué. El por qué, bueno, el por qué me sirve la intervención del compañero de Badajoz para apoyarme también en ella. El por qué, pues tradicionalmente había que emplear unos listados en los cuales se ponían los letrados que estaban de guardia, con sus números de teléfono móviles, ya más en la noche de los tiempos incluso estaban los localizadores a través de busca, que daban lugar a múltiples problemas, se perdían, se descargaban, no se devolvían. Posteriormente se pusieron teléfonos móviles por el colegio, había que ir a retirarlos, estaba la batería descargada, etcétera, etcétera. Y, en tercer lugar, pues bueno, ya los propios letrados tenían sus teléfonos móviles, pero incluso en este escenario existían problemas, puesto que había que mandar el listado a los centros de detención, que no todos, aunque parezca paradójico todavía, no todos tienen correo electrónico al cual dirigir el listado, muchas veces había que mandarlos por fax. Y cuando se cambiaban los letrados de guardia, pues había que volver a mandar el listado, a veces se utilizaba el listado antiguo, a veces se utilizaba el listado nuevo, y ello generaba innumerables problemas. ¿Y cómo se articula esto? Pues se articula a través de un convenio de colaboración que el colegio tiene firmado con la Consejería de Justicia del Gobierno de La Rioja, que contempla diversas cuestiones,
tanto la formación en materia de violencia de género como la mediación intrajudicial y también la derivación de los letrados de guardia a través del SOS Rioja. El colegio elabora semanalmente el listado de guardias y lo manda a SOS Rioja con la identidad y, iba a decir los números de teléfono, ni siquiera en los números de teléfono de los letrados, puesto que ya hicimos una carga inicial de todos los letrados que están de guardia y sus números de teléfono a SOS Rioja, que lo tiene en su base de datos, y con meter el nombre o el apellido del letrado ya le sale inmediatamente su teléfono móvil. Evidentemente, si se cambia, pues hay que notificarlo a SOS Rioja. Pero comunicamos el listado de guardias semanal y ello nos permite que los viernes por la tarde se manda el de la semana siguiente para esperar a ver si hay alguna variación. Incluso si en el ínterin durante la semana se produce alguna variación, mandamos un correo electrónico a SOS Rioja y para que se tenga en cuenta. Los centros de detención y los juzgados que están de guardia, por lo tanto, tienen un único teléfono, el 941 22 22 22, al cual llaman, dicen que precisan la intervención de un letrado de guardia de asistencia de juicios rápidos de violencia en el partido de Logroño, de Calahorra de Haro, y que el letrado está ese día de guardia. Y por parte de SOS Rioja se le da la identidad y el número de teléfono de ese letrado para que se pongan en contacto con él. Del mismo modo, si no se puede localizar al letrado, el centro de detención o el juzgado puede llamar a SOS Rioja para comunicar que hay ese problema y desde SOS Rioja se abre una incidencia que se remite al colegio para abrir pues, las diligencias informativas o en su caso el expediente sancionador por incumplimiento del servicio de guardia. Ventaja fundamental, el servicio está externalizado, el colegio genera automáticamente las guardias con el programa SIGA, la remite por correo electrónico al SOS Rioja y creo que una segunda ventaja bastante importante, el coste de todo ello es cero, puesto que es el Gobierno de La Rioja el que asume el coste del SOS Rioja en su conjunto y también en la pequeña parte que supone la localización de los letrados de guardia. Y eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias. Avanzamos entonces hacia el Ecuador. Cuarta de las propuestas, que viene del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, acerca de las mesas de trabajo en materia de protección a las víctimas de trata de seres humanos y de delitos de odio y discriminación. Buenas tardes. Bueno, os preguntaréis que por qué estas mesas de trabajo de protección y defensa a las víctimas de trata de seres humanos y de delitos de odio y discriminación. Nosotros, desde el Colegio de Madrid, ya implantamos el turno de oficio de trata de seres humanos en el año 2015. A principios del año 2016 detectamos un repunte de agresiones homófobas dentro de la Comunidad de Madrid y detectada esa realidad y siendo conscientes que solo es la punta del iceberg y que realmente no se denuncia como ocurría al principio con los asuntos y las agresiones que se producían dentro del ámbito de violencia de género, empezamos a reunirnos con organizaciones, con asociaciones que representan los intereses del colectivo LGTBI. Tenemos distintas reuniones con ellos y entonces empezamos a detectar la necesidad de que tienen que existir unos turnos de oficio específicos, porque en el año 2016, además, la Comunidad de Madrid promulga dos leyes, la 2 y la 3, y entendemos que el Colegio de Madrid tiene que estar al frente de esta realidad y más con la cobertura de la normativa europea, estatal y autonómica. Dentro de la creación de estos nuevos turnos, en concreto, creamos el turno de víctimas de delitos y de odio, el turno de víctimas de discriminación por diversidad sexual y de género y el turno de víctimas con discapacidad intelectual o enfermedad mental que han sido objeto de abuso o maltrato. Vemos la necesidad también de que hay que crear los servicios de orientación jurídica correspondientes a la creación de estos nuevos turnos. Creamos los turnos, pero nos damos cuenta que hay que darles contenido. Y nos damos cuenta que hay diversas instituciones que están trabajando en estos temas, pero estamos incomunicados. Ninguno sabemos lo que hacen los demás. Entonces, creamos estas nuevas mesas. Vale.
¿Con qué objetivo creamos estas mesas? Pues, evidentemente, la de establecer un foro permanente donde todos los que intervenimos, todos los operadores, tanto jurídicos como sociales, podamos estudiar la problemática y las necesidades en materia de protección y defensa tanto a víctimas de trata como de delitos de odio y discriminación. Nos damos cuenta en las primeras reuniones que todos tenemos una carencia de formación y sensibilización que es bastante o muy preocupante, empezando por la Fiscalía, por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y por los propios abogados. Entonces, esa es la consecuencia de que se vayan cayendo los asuntos y que además se acaben condenando unas lesiones sin tener en cuenta y sin atender al motivo prejuicioso que hay detrás. Todos sabemos que no hay mucha jurisprudencia en esta materia. Por eso queremos y creemos que es necesario un trabajo en red, un trabajo coordinado con todos los actores. Y empezamos a invitar a formar parte de esta mesa de trabajo a las distintas instituciones. ¿Quiénes participan en las mesas? Pues el Colegio de Abogados de Madrid, Fiscalía y Judicatura, administraciones públicas de los 3 niveles, estatal, autonómico y local, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, también policía local, distintas asociaciones y ONGs especializadas en las distintas materias, forman parte de las mesas sociólogos, también contamos con la experiencia de un letrado del Tribunal Constitucional y, por supuesto, abogados especializados en todas las materias que se tratan en las mesas. ¿Cuáles han sido los resultados? Bueno, pues hasta la fecha hemos trabajado en unos protocolos de actuación conjunta precisamente para la coordinación de la defensa de estas víctimas, abordándoles desde todos los ámbitos, desde todas las competencias. Esto nos viene muy bien para las designaciones de turno de oficio, porque las designaciones de turno de oficio van a atender las especiales circunstancias de las víctimas, siempre en orden a proteger tanto su integridad como su seguridad. Por ejemplo, en el tema de las designaciones de víctimas de trata de seres humanos, se van a eliminar los datos en los nombramientos, poniendo a la víctima directamente en contacto con el letrado. Luego hemos también diseñado unos acuerdos de colaboración con la Policía Local de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid y el SAMUR Social de la comunidad, porque hemos detectado, ya que una de las organizaciones que forman parte de la mesa es RAIS, que es la que trata todo el tema de los delitos de aporofobia, y hemos detectado que teníamos un problema a la hora de notificar a las víctimas, a estas personas que carecen de un domicilio porque viven en la calle, pero que, sin embargo, tanto la Policía Local de Madrid como el propio SAMUR Social las tiene más o menos ubicadas, de tal manera que la propia Policía Local nos ha cedido una unidad móvil que es como una oficina de notificaciones para que incluso el letrado se pueda entrevistar con esa víctima de cara a preparar la vista, la declaración o el juicio. Las innovaciones y las ventajas de la creación de estas mesas. Bueno, pues como os decía al principio, el primer problema con el que nos encontramos es la falta de formación y sensibilización de todos los actores que intervienen y, por supuesto, también de los abogados. De esta manera, estamos estableciendo vínculos con todas las organizaciones, con todas las instituciones, para que puedan estas víctimas tener un acceso real mediante la derivación oportuna con su letrado de oficio. De esta manera nos coordinamos todos y, al final, conseguimos una defensa integral para este tipo de víctimas tan vulnerables. El impacto que tenemos es la puesta en valor del abogado del turno de oficio, porque sabéis que es muy importante que visibilicemos la función que realizamos. Y es imprescindible para que las distintas organizaciones, porque muchas de estas víctimas acuden a esas organizaciones porque son en las que confían, que esas organizaciones confíen en los abogados del turno de oficio especializados. De estas mesas han salido otras mesas complementarias más específicas, por ejemplo, mesas de delitos de ciberodio, mesas de seguimiento legislativo y propuestas,
y, como os decía, una en especial para las víctimas de personas sin techo. Entendemos que sería deseable que estas mesas se extendieran al resto del territorio nacional, de manera que entre todos recopiláramos estos trabajos y se creara una mesa ad hoc desde el Consejo General de la Abogacía Española que permita el intercambio de experiencias y la unificación de criterios para una real y efectiva defensa y protección de estas víctimas. Como sabéis, si nosotros no llenamos estos huecos, vendrán otros y los llenarán. Muchas gracias. Tiene la palabra el Ilustre Colegio de Abogados de Figueres, a hablar de la coordinación de los servicios de guardia. Gracias, Nacho. Buenas tardes. Soy Joan Ramón Puig, soy el decano del Colegio de Abogados de Figueras. Veréis que aquí figuraba también mi diputada que lleva la coordinación del turno de oficio. Ha pedido que suba al más feo, que se ha puesto una chaqueta llamativa para que al menos os llevéis un recuerdo mío. No se trata de una competición, como ha dicho Nacho. Yo creo que más bien es una apuesta en común de lo que hacemos los diversos colegios, y quien me conoce sabe que me gusta la abogacía colaborativa, que me brindo pues a entregar todos los documentos que pueda tener yo y que sirvan a los demás, y por tanto brindo a todos nosotros lo que estamos haciendo en un pequeño lugar como es Figueras, que aunque siendo pequeño quizás tiene más complejidad que una provincia entera. Tenemos quizás tantos abogados como esta mañana decía el decano de Segovia, de su colegio. Somos el colegio o partido judicial también con mayor número de poblaciones de municipios en toda Cataluña, y una situación verdaderamente compleja con frontera, costa y una alta movilidad que pasa por nuestro territorio. Entonces, lo que os voy a abordar, la coordinación de servicios de guardia, también le podemos llamar pues una CRAG en concreto de la guardia, de lo que es la guardia, de esto que tanto nos preocupa. Incluso pues, en estos momentos hay una candidatura a un colegio grande que celebra elecciones en junio, que habla de que el problema de que las guardias duran 3 días. Todo esto que nos estamos allí calentando el sillón o la banqueta cuando estamos de guardia, pues esto es lo que tratamos de abordar con esta coordinación que quizás puede servir también entre todos los que estamos allí de terapia de grupo, ¿no? Entonces, ¿quiénes estamos o en qué consiste esto? Pasa uno. Nosotros tenemos 8 juzgados mixtos, entran de guardia semanalmente, por tanto, cada 2 meses han entrado todos los juzgados en un servicio de guardia. Cuando finaliza este servicio o ha pasado esta rotación de las 8 semanas, pues nos reunimos pues, todos los que hemos intervenido para analizar cómo ha ido el servicio, qué incidencias ha habido y cómo podemos resolverlas, qué soluciones vamos a dar a ellas. Nos reunimos el juez decano, el juez de instrucción que coordina el servicio de guardias, habida cuenta que el decano precisamente es del penal y por tanto no realiza guardias, un representante de Fiscalía, un representante de los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad que trabajan en la zona, que son todos, Mossos d'Esquadra, Policía Nacional, Guardia Civil y todas las policías locales de los municipios, y el Colegio de Abogados. Y hacemos un poco esto, una mesa redonda dirigida por el juez decano y el juez de instructor, en el que intervenimos sin ningún tipo de prelación ni tampoco ningún tipo de formalismo. Nos exponemos las cosas a la cara. Si nos tenemos que gritar, no llegamos a gritarnos, pero que exponemos los problemas sin ningún tipo de formalidad, ¿no? Que si tal día los detenidos tardaron demasiado tiempo en pasar a disposición, qué pasó con este caso determinado que pues, se alargó 3 días, y es lo que intentamos resolver. Damos soluciones prácticas y efectivas, mejoramos la eficiencia de los servicios de guardia, también se reducen las quejas y, en consecuencia, también disminuyen los expedientes gubernativos y sancionadores, y se proponen ideas para un mejor funcionamiento de los servicios. ¿Qué hemos conseguido a título ilustrativo? Pues la descongestión de un letrado que teníamos de guardia de imputados, es decir, de personas que no están detenidas, que quedaba colapsado en el 8º día de la guardia, que llamamos, que es cuando se realizaban los juicios rápidos.
Si aquel día se acumulaban 10, 12 juicios rápidos, el compañero quedaba colapsado y otros juzgados quedaban sin servicio para atender a las diligencias que debían realizarse con personas a las que se imputaba, eran investigadas, se les imputaba un hecho y precisaban de una asistencia letrada. También hemos conseguido que, entonces, en consecuencia, los juicios rápidos, en lugar de celebrarlos concentradamente al 8º día, se celebran todos los días de la semana. Y el colegio, una cosa también importante, el colegio recibimos cada día por parte de todas las comisarías el parte de detenidos. Se trata que también los jueces de instrucción y fiscalía se ha centralizado mediante un correo electrónico. Entonces, este mismo correo electrónico se recibe tanto en fiscalía como en el juzgado de guardia como en el colegio de abogados. Y, por tanto, sabemos perfectamente cuándo se ha detenido a una persona, en qué momento, dónde y a qué hora. ¿Qué nos queda pendiente por resolver? Pues lo que queremos todos, que nos den el atestado. Yo creo que desde el Consejo de Consell pues vamos a atacar las altas instancias, pero que desde los colegios y desde la base podemos trabajar con los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad. A la que logramos convencer a uno, pues ya los tendremos todos. Una cosa que nos implica a Figueras concretamente es conseguir la doble conducción, mañana y tarde, que se realice efectivamente la asistencia a la víctima en la sede policial. Y una cosa también muy característica de Figueras es que quisiéramos conseguir celebración de juicios rápidos por temas de tráfico de droga de no notoria importancia y que no causan grave daño a la salud, porque al ser puesto fronterizo nos encontramos con multitud de tráficos relativamente pequeños, pero que sirven lógicamente del autoconsumo, con personas investigadas que son residentes en el extranjero, y esto dilata la justicia pues casos años y años. Si consiguiéramos tramitarlo esto con un juicio rápido, esta gente en 3 días lo tendríamos solucionado de sobras. Y nada más, espero que os podéis llevar esto a vuestras casas y ponerlo en práctica. Muchísimas gracias, Joan. Gracias. Es el turno del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona para hablar del protocolo de buenas prácticas en turno de oficio y defensa de las víctimas de violencia de género. Hola, buenas tardes. Bueno, nosotros presentamos hoy no un protocolo como pone aquí el Power, sino realmente una guía de buenas prácticas en atención a las mujeres víctimas de violencia machista por parte de abogados y abogadas adscritos al turno de oficio. No es la única guía que existe, obviamente. Esta guía que presentamos la ha trabajado en la Comisión del Turno de Oficio del Colegio de la Abogacía de Barcelona, pero también existe, por lo menos que conozcamos, la guía que ha preparado la Subcomisión de Violencia de Género del Consejo General de la Abogacía de España, que está aquí su presidenta, y que ha contribuido a que efectivamente nos pongamos las pilas en esta materia. Por tanto, existe más de una guía, pero nosotros presentamos la que nosotros hemos trabajado. Claro, nos hemos preguntado que por qué hay que elaborar una guía de buenas prácticas y para qué sirve, de hecho, una guía de buenas prácticas. De hecho, las guías son solo y nada menos que eso, una recopilación de buenas prácticas que son habituales en nuestro día a día, que utilizamos la mayoría de nosotros, todas o algunas de ellas y todos o algunos de nosotros. Entonces, intentamos con la guía ponerlas en común. Obviamente no son números clausos estas guías y probablemente la guía puede y deba ser dinámica y alimentarse y retroalimentarse de nuevas y buenas prácticas que vayamos generando. Es consustancial, efectivamente, con esta profesión, pues el compromiso con la abogacía, con la ciudadanía y fundamentalmente con las situaciones de mayor vulnerabilidad. Y claro, el paradigma de ello, obviamente, son las víctimas de violencia de género. Entonces, hoy voy a explicaros algunas de los temas que aborda la guía, porque la guía tiene 14 páginas. Entonces, bueno, solamente destacar el por qué la hemos hecho y qué puntos queremos destacar de la misma. Sabéis que la Ley 1/2004 de medidas integrales contra la violencia de género consagra la necesidad, mejor dicho, la obligatoriedad de los colegios de ofrecer asistencia letrada en esta materia y que las personas que la presten tengan una formación específica. Así, los colegios hemos organizado esta formación específica de los turnos de oficio de violencia y esta formación ha ido evolucionando y lo han hecho desde 2 puntos de vista, a nuestro entender. Uno, el lógico, el marco formal, legal y normativo, obviamente, para adaptar pues, los temarios al marco legal
que ha sido cambiante y muy evolutivo, pero por otra parte también, y otro motivo y otra necesidad de evolución de la formación, al menos así lo hemos visto en el Colegio de la Abogacía de Barcelona, ha sido incorporar a los temarios el conocimiento sobre las raíces y el abordaje integral de la violencia machista. ¿Cuál es el papel del abogado en el acompañamiento de la víctima? Algo que está en debate es, efectivamente no somos psicólogos, pero sí que probablemente en esta materia debamos tener algunas habilidades concretas. Hablamos, por ejemplo, de la escucha activa, trascendencia de la buena, constante y fluida comunicación. Hemos de coadyuvar, y en este caso conocemos a las personas que tratamos con este tema, a que la mujer pueda explicar, verbalizar la mayor parte de acontecimientos de violencia que haya vivido a lo largo de su relación afectiva. Evidentemente sabemos que esto va a determinar pues, el posterior enjuiciamiento correcto, el hecho de que haya podido verbalizar cuál ha sido la situación, no puntual, sino a lo largo del tiempo. Por tanto, la entrevista previa a la denuncia, que todos deseamos que sea obligatoria, aún no lo es, pero pensamos que debemos de acudir siempre que podamos a la comisaría en el menor tiempo posible, y por tanto el compromiso del Colegio de Barcelona es de hacerlo en menos de una hora, porque es algo que se nos retrae. Claro, las mujeres no van a esperar a que lleguemos los abogados, porque lo que quieren ya es terminar con el tema y marcharse. Por tanto, hemos adquirido un compromiso de llegar en el menos tiempo posible, pero desde luego que este sea menos de una hora, y si no, pasa otro compañero, ¿no? Esta entrevista debe ser realizada, como bien sabemos, en las mejores condiciones, es decir, en lugar apropiado, no pasillos, no de pie, con el tiempo idóneo y correcto para que podamos explicar en las mejores condiciones. En la guía hablan en particular especial atención a mujeres con alguna discapacidad y a mujeres extranjeras. En ello no me extiendo, pero la guía es amplia también ese tema. Hay que explicar de forma muy inteligible el íter procesal con el que se va a encontrar la mujer, porque en ese tipo de delitos a las víctimas, en las mujeres, pero en este caso son las víctimas, se les requiere un plus en todo el proceso de participación. Es decir, normalmente es lo único que tenemos con ellas es su testimonio, y por tanto a lo largo de todo el proceso va a estar la exigencia de que no se equivoque, que diga todo exactamente igual, etcétera, etcétera. Por tanto, debe de conocer y saber a qué se enfrenta cuando interpone esa denuncia, con quién se va a encontrar, con qué operadores jurídicos va a encontrarse en todo el proceso, jueces, fiscales, secretario, oficial, el abogado del denunciado, qué papel juega cada uno de ellos. Explicar también bien qué es la orden de protección, qué medidas civiles y penales puede solicitar. Es muy importante, entendemos, no generarles falsas expectativas para que después no vean frustrados sus intereses. Vosotros conocéis también cuál es el número de sentencias condenatorias y absolutorias, en este caso, por tanto, que hay al respecto, y por tanto ella debe de saber, la mujer en este caso, ante qué nos encontramos en este tema. En la medida de lo posible, ha de sentir que forma parte de la decisión de cada íter procesal, informarla del contenido del escrito de acusación y del escrito de defensa. Debe conocer también la duración de las medidas, conocer la alta posibilidad del archivo de la causa. Dicen los informes estadísticos del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial que hacia el 48% de las denuncias son archivadas. Eso debe también conocerlo la mujer para saber efectivamente pues qué posibilidades tiene de continuar adelante su proceso, su denuncia. En el supuesto de juicio oral hay que recordar que se pueden solicitar también medidas para evitar la confrontación visual con el agresor. Debe estar informada de que en el supuesto, que también conocemos que es muy habitual, de que quiera apartarse de la acusación particular, el proceso seguirá normalmente adelante a instancias del Ministerio Fiscal, y además debe saber que tendrá que declarar como testigo en el juicio, y en este caso sin la asistencia letrada. Y ya termino, finalmente debemos informarle también a nuestra clienta de los derechos que las leyes de violencia estatales y autonómicas conceden a las víctimas de violencia de género, y ello con independencia efectivamente de su origen, condición o circunstancia. Nos referimos a derechos que son poco conocidos, entendemos, en el ámbito laboral, en el ámbito de seguridad social, ayudas económicas, etcétera, etcétera. Os decía antes, y quiero remarcar que la guía dedica un capítulo bastante importante al elemento de extranjería. Pensamos que es un tema que hay que conocer con profundidad. Y en definitiva, pues esto sería la guía. La guía no inventa nada, porque no puede inventar. La guía solo recuerda de forma general todo aquello que unas y otras
ya vamos haciendo normalmente, pero que nosotros no tenemos normalmente ordenado ni sistematizado, y que sabemos también de que el hecho de que lo pongamos en práctica, la mayoría de estas buenas prácticas, pues va a depender en buena parte del mayor grado de satisfacción de la víctima y su percepción subjetiva, pero también objetiva, sobre el proceso jurídico penal, que creo que tenemos un problema en esta materia con la percepción que se tiene de la respuesta jurídico penal a las víctimas de violencia. Hay que recordar al respecto que el número de denuncias decrece, eso no significa que decrezca la violencia, y esto es en parte debido a la hostilidad del sistema. Por tanto, pensamos que es nuestro objetivo y también un poco nuestro reto convertir esta hostilidad en confortabilidad para la mujer. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nos quedan dos propuestas. Tiene la palabra, como antepenúltima, el Ilustre Colegio de Abogados de Melilla para hablar del turno de oficio de asistencia a solicitantes de asilo y protección internacional en Oficina de Asilo en Frontera. Blas. Buenas tardes, mi nombre es Blas Jesús Imbroda Ortiz, soy decano del Colegio de Abogados de Melilla y primero felicito a todos y cada uno de mis compañeros que me han precedido. No han aportado buenas prácticas, sino excelentes prácticas de las que todos aprendemos. Nosotros venimos del Colegio de Abogados de Melilla a compartir en esta tarde de talleres el trabajo, el esfuerzo y la dedicación que se ha realizado desde el Colegio de Abogados de Melilla en la organización y en el seguimiento de los turnos de oficio especializados en materia de extranjería y protección internacional, a fin de que haya hay una organización minuciosa, al fin de que haya una máxima dedicación por cada uno de los abogados que tienen que asistir y atender a las asistencias, y también una formación continua, inicial y continua obligatoria. Desde el año 2005 hemos atendido a más de 33.000 personas, inmigrantes que han venido a Melilla. También ponemos en valor y queremos compartir el trabajo que hizo el colegio para que se creara la Oficina de Asilo de la Frontera de Benienzar. Desde el año 2014, desde finales, en 2 años, hemos asistido a más de 9.000 personas en solicitud de asilo. Y tengo que poner en valor a los coordinadores. Diariamente tenemos 24 horas a 2 coordinadores trabajando para que funcione el servicio y no haya el menor desajuste. Es decir, una estructura, una organización con 5 abogados de guardia diariamente en materia de extranjería y protección internacional, que se lo vamos a exponer en un vídeo que vamos a proyectar. La situación geográfica de Melilla, frontera terrestre de la Unión Europea, genera que sea una de las principales rutas de la inmigración. La permanente entrada de personas en la ciudad de Melilla ha generado la necesidad de una constante dedicación por parte del colegio en la organización del turno de oficio específico y especializado en materia de extranjería, estableciendo los procedimientos y los criterios de funcionamiento para que el derecho de asistencia jurídica gratuita se facilite y preste con las máximas garantías y la mejor calidad posible. Desde el Colegio de Abogados de Melilla se ha realizado un intenso trabajo, yo diría que un gran trabajo en la organización del turno de oficio de extranjería y de protección y de asesoramiento en materia de asilo y protección internacional. El turno de oficio de asistencia a extranjeros del Colegio de Abogados de Melilla asiste a diario en trámites de asilo en frontera, infracciones de la ley de extranjería, devoluciones y denegaciones de entrada. No solo se ha practicado una continua y obligatoria formación a los miembros que integraban e integran dicho turno, para lo que se ha contado en distintas ocasiones con la colaboración de ACNUR, sino que también se han organizado los turnos y los protocolos de asistencia atendiendo la singularidad de la ciudad en este ámbito. Porque les están amparando, les están dando una voz y asegurando sus derechos. Las entradas masivas que se produjeron en el año 2005 con la entrada de 3.245 inmigrantes, de los que más de 2.300 lo hicieron a través de la valla, y ante esta situación excepcional y sin precedentes, el colegio desarrolló y aprobó el 4 de noviembre de 2005 el protocolo de actuación en materias propias del turno de extranjería, organizándolo a fin de que se prestara una asistencia jurídica de calidad. Este protocolo fue innovador a nivel nacional. Desde el año 2005 se ha trabajado intensamente desde el turno de oficio de extranjería de Melilla, asistiendo a más de 33.000 inmigrantes. El 17 de marzo de 2015, el ministro del Interior inauguraba en Melilla las oficinas de asilo de la frontera de Benienzar, paso principal de España con Marruecos.
Estas oficinas ya habían comenzado a funcionar en noviembre de 2014. Para la creación de las oficinas, el Colegio de Abogados de Melilla desarrolló también un papel importante, pues desde el primer momento apoyó la creación de las mismas y participó en reuniones con la Administración para tal fin. Para ello, se reorganizó el turno de oficio especializado a fin de facilitar la asistencia jurídica a los peticionarios de protección internacional con atención y calidad. Más de 9.000 solicitudes se han tramitado en algo más de 2 años en la nueva oficina de asilo, siendo la mayoría personas procedentes del conflicto de Siria. En el año 2014, el colegio solicitó incrementar a un total de 5 los abogados que estuvieran diariamente de guardia, lo que fue autorizado. Así, desde el año 2015, el colegio cuenta con 5 letrados de guardia diarios, con guardias de disponibilidad de 24 horas y con una organización específica para conseguir la máxima efectividad en la prestación del servicio de asistencia jurídica, en el que se salvaguarden y tutelen todos y cada uno de los derechos del extranjero asistido. Se han establecido unos límites de asistencia por cada letrado de guardia. Asimismo, se ha creado un sistema de sustituciones y contingencias para el caso de que se produzcan entradas masivas de extranjeros, reforzando el servicio de asistencia jurídica y apoyando a los letrados de guardia, lo que permite al colegio contar en cuestión de minutos, además de con los 5 letrados de guardia, con tantos como fueran necesarios para realizar tantas asistencias como fueran precisas. El Colegio de Abogados de Melilla ha efectuado un esfuerzo permanente y una dedicación constante en la preparación, organización y dedicación del turno especializado de extranjería y protección internacional. El compromiso férreo del Colegio de Abogados de Melilla con el turno especializado de extranjería no son meras intenciones, son hechos que se materializan tanto en formación a los abogados que participamos en él, como en participación de programas, como el que tuve el honor de participar gracias al apoyo de mi colegio de Abogacía Europea en Lesbos, en el que pude comprobar que el modelo de Melilla sería el idóneo y el óptimo para implantarlo allí. En el manifiesto del colegio con motivo de la celebración del Día Mundial del Refugiado el 21 de junio de 2016, decíamos: solicitamos públicamente la protección de los refugiados, el respeto a sus derechos, incluido el derecho a la asistencia jurídica gratuita. Abandonan sus hogares, sus familias, lo dejan todo, pero nunca dejan ni dejarán su dignidad ni sus derechos, que amparados por los ordenamientos jurídicos y convenios internacionales deben ser absolutamente respetados. Contribuyendo a ello, alcanzaremos un mundo que necesariamente ha de ser mejor, en el que la solidaridad y el respeto a los derechos humanos rija por encima de todo. Señora Fernández, muchísimas gracias. Pues, última de las propuestas, a cargo del Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, para hablar de la Ley Autonómica Reguladora de los Servicios Jurídicos de Asesoramiento a Mujeres Víctimas de Violencia, Inmigrantes y Presos, a cargo de don Antonio Morán, que es además de decano del colegio, el presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y Turno de Oficio del Consejo General de la Abogacía. Gracias. En el colegio nos adjudicamos que quien escribiese una buena práctica la defendería. Por eso estoy aquí, porque esta la redacté yo. Y creo que se evidencia que ha sido un acierto que en el Consejo General se haya dedicado específicamente un taller a turno de oficio. Las propuestas, no solo las que aquí vamos a presentaros, sino las que nos consta a todos que se han presentado, son ciertamente dignas de elogio y un ejemplo para todos los colegios. Pero dado que muchos de vosotros llevamos ya 9 horas aquí, otros 11, vamos a ir deprisa porque si no, no llegaremos a la Alhambra. Simplemente os voy a contar una historia de lo que tiene relación, qué casualidad, con la primera ponencia de estas jornadas. En la primera ponencia nos han hablado con un eufemismo de la Oficina de Representación Institucional, que no es ni más ni menos que la oficina de lobby. Esto es, cómo nos las apañamos nosotros como abogados para intentar que quien tenga poder, me da igual político que administrativo que gubernativo, pueda hacer las cosas bien. Y cuando digo las cosas bien es porque tenemos la convicción los abogados que hay ciertas peticiones y reivindicaciones que hacemos que creemos que están bien. Por eso las defendemos, porque quizás ingenuamente muchas veces creemos en la ley y que este es el remedio a muchos de los conflictos que hay en nuestra sociedad. Allá el año pasado, en el año 2016, por problemas que hay coyunturalmente en Aragón, como en cualquier comunidad autónoma, surge un problema
por el cual nos obliga o nos empuja a los 3 decanos de los colegios de Aragón a pedir una presencia en la comisión institucional por un tema de rebaja presupuestaria en el turno de oficio que era simplemente más una anécdota que un problema de fondo, como luego se vio. ¿Y qué aprovechamos para hacer? Lo que ahora se dice lobby, pero es una casualidad, es un azar. Nunca nos planteábamos que durante el transcurso de esta comparecencia y, sobre todo, luego, al hablar con los representantes políticos, especialmente de la oposición, se les sugiriese que en vez de estar generando conflictos en las Cortes, me da igual, andaluzas, aragonesas, castellanas, ¿por qué no se dedicaban a hacer algo más constructivo, poner negro sobre el blanco la solución a algunos problemas, especialmente en justicia gratuita? Y se coge el testigo por parte, me da igual el grupo político, en todo caso la oposición. La oposición porque en ese momento mandan unos y como estos chicos, los abogados, proponen algo que puede ser razonable, ¿por qué no cogemos el testigo? Bien, pues cójanlo. ¿Y qué es lo que se pretende hacer? Y está ahora en tramitación parlamentaria, que precisamente la oposición, con la colaboración que prestamos los colegios, se redacta técnicamente, por ahora incorrecta, pero nos imaginamos que en sede parlamentaria se podrá corregir un marco legal, una norma autonómica, insisto, me da igual, quitar la segunda palabra, aragonesa, poner donde sois cada uno de vosotros. Y se está tramitando actualmente una ley que va a intentar regular legalmente los servicios que son trasunto de la justicia gratuita. Esto es un asesoramiento integral a las mujeres objeto de violencia, no necesariamente de género. Ya sabemos que por la Ley 1 del año 2004 tiene su específica protección obligatoria dentro del marco de la justicia gratuita. Se pretende, además, regular esta asistencia y asesoramiento a inmigrantes y a presos. Esto es lo que desde todos los colegios, desde todas las comunidades autónomas, desde hace décadas venimos pidiendo y que hasta ahora la forma de regular y dispensar estos servicios es un auténtico caos en este país. Cada comunidad autónoma hace una cosa. Y lo que siempre estamos viendo, especialmente en los últimos años, es que se está mercantilizando la prestación de estos servicios. Ya no se adjudican a los colegios de abogados, sino que se sacan con una contratación pública, con una licitación, para que el mejor postor pueda, con 2 o 3 compañeros, llevar a cabo en toda una provincia o en una comunidad autónoma un asesoramiento a presos, a inmigrantes o a mujeres objeto de violencia. Eso nunca ha sido asumido ni admitido por la abogacía. ¿Por qué? Por muchos motivos que ya no me da tiempo a entrar, pero desde luego porque no tenemos los colegios ánimo de lucro, por la especialización de nuestros compañeros y porque en definitiva es vocación de la abogacía y de los colegios prestar estos servicios y no una empresa que compitiendo en precios pueda prestarlos. Consecuentemente, esto es lo que se está haciendo allí, con una expresa regulación para que sean los colegios de abogados de cada provincia los que tengan que asumir, provincia o partido judicial, los que tengan que asumir estas responsabilidades y simplemente os invito a que cuando en vuestras comunidades autónomas tengáis la oportunidad, especialmente de hablar con la oposición, les podáis sugerir que quizás esto sería un mecanismo para mejorar la legislación de cada comunidad autónoma, siempre en beneficio de los ciudadanos. El siguiente paso, aunque tiene sus complicaciones desde un punto de vista de encaje constitucional, es plantearnos si en alguna comunidad autónoma se podría hacer una ley autonómica de justicia gratuita. Y todo esto al final, y ya concluyo, es porque tenemos un marco insuficiente, y todos lo conocemos, de la justicia gratuita en España, que con nuestra ley, que tiene ya más de 20 años, hacía falta reformarla, no se ha hecho y todos estamos con un problema permanente. Si no se arreglan desde las comunidades autónomas, desde los parlamentos autonómicos, a lo mejor tendremos que esperar un tiempo más para que el Parlamento estatal mueva las tabas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Antonio.
Llegamos al final del taller. Yo creo que verdaderamente ha cumplido el objetivo que se proponía, el planteamiento de prácticas, de propuestas que puedan ser interesantes para todos los demás colegios. Sabéis, porque se comentó al principio, que todas las buenas prácticas que se han propuesto, no solamente las que han sido seleccionadas, sino las 150 que se han propuesto, pues serán objeto de recopilación en un libro que editará posiblemente en formato digital el Consejo General de la Abogacía de España y que, por supuesto, pondrá a disposición de todos los colegios de abogados. Y también tengo personalmente que agradeceros a todos los intervinientes la pulcritud casi de opositores a la hora de hacer las exposiciones. Bueno, vamos efectivamente regular de tiempo, pero el protocolo establecía la posibilidad de que si alguno de vosotros tuviera que hacer alguna reflexión o alguna pregunta, lo pudiera hacer en este momento. Bien cierto es que ninguno tenéis por qué sentiros obligados. Si habéis quedado suficientemente ilustrados, pues aquí lo dejamos. Bueno, una. Los grupos especializados, ¿cómo lo estáis gestionando? O sea, porque has dicho que hay 170 compañeros que están adscritos a ese grupo, pero ¿la Junta de Andalucía está pagando esas guardias? No tenemos el micro. Bueno, realmente la está pagando porque, como he comentado, nosotros lo tenemos encuadrado dentro del propio turno de oficio general. Si no, no la está. Por eso he dicho también que uno de los hándicaps de este servicio es que no tiene el amparo de la justicia gratuita como tal servicio. Claro. Porque entonces, si hay una guardia, o sea, si hay una víctima de trata o una víctima que está dentro de ese grupo, ¿se llama a cualquiera de los compañeros que están en el grupo de penal? ¿O justo a eso? Si hay una asistencia que se detecta que es de víctima de discriminación o delito de odio, se llama a los compañeros que están en el turno de oficio penal general, pero que también están en el turno de oficio específico. Lo que pasa es que es necesario que para estar en el específico tienes que estar en el general, porque si no, no hay posibilidad de pagarlo, porque no lo paga la Junta de Andalucía. De cualquier modo, y no me extiendo, ahora mismo el servicio está en su inicio y realmente lo que estamos es más volcados en la detección de este tipo de conductas y en llegar a protocolos de actuación con la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado y con Fiscalía. Vale, muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra cuestión? ¿Nada? Bueno, pues entonces, sin más, procedemos a la votación. Sabéis que además de la votación específica de las buenas prácticas de este taller, que las tenéis que llevar a cabo, lógicamente, vosotros, las personas que habéis asistido al taller, tenéis también la posibilidad de votar cualquiera de las 150 buenas prácticas que se han presentado a este congreso en el stand del Consejo General de la Abogacía de España. Si pasáis por allí, también lo podéis hacer. Y después habrá una buena práctica que será, de alguna manera, la buena práctica del público, la premiada, que también tendrá su reconocimiento en la ceremonia de clausura. Y sin más, pasamos entonces a la votación. ¿Cómo va el tema? ¿Alguien falta por votar? Bien. Está la cosa ajustada. Falta... ¿Falta alguien o no falta alguien? ¿No falta nadie por votar? Bueno, pues si no falta nadie por votar, cerramos entonces la votación. Y enhorabuena, Colegio de Abogados de Badajoz, también, por supuesto, a todos los demás.